De gusto. Por este medio, pues vamos a presentar nuestro proyecto de diseño de una planta de vapor con todo lo que involucra, en este caso, pues designada para una industria textil. Somos el grupo número 3, Eric Díaz, David Hernández y su servidor Julio Vanegas. En este caso, pues me toca empezar con la parte introductoria, con la parte teórica, ¿verdad? Todo lo que involucra el estado del arte, lo que hay antes, todos los conocimientos científicos previos que ya manejamos. Así que sabemos, ¿verdad?, que la generación de, de vapor, ¿verdad?, los usos que le damos a la generación de vapor de agua constituye uno de los pilares fundamentales en muchos procesos industriales de la era moderna, ¿verdad? Y no es excepción el caso textil, ¿verdad? La transferencia de energía térmica es clave para garantizar calidad y la continuidad de la producción. Así que el diseño de sistema de vapor representa realmente un desafío ingenieril que requiere integrar muchos conceptos, ¿verdad? Y pues nosotros que estamos en formación, es un momento genial, ¿verdad? Para integrar todos esos conocimientos de termodinámica, de mecánica de fluidos, de transferencia de calor. Y ahora ya en la industria, pues integrarlos con criterios de seguridad, de inocuidad. Así que eh, el marco teórico lo que nos va a traer es todo lo previo en cuanto a diseño, generación, distribución de vapor de agua orientados a una planta de industria textil, ¿verdad? Abordando los principios de funcionamiento, los sistemas de vapor, los componentes principales y integrándolos a los procesos productivos directos de la planta textil, que ya los vamos a revisar. Así que el vapor de agua constituye, ¿verdad? A partir de una caldera alimentada de un combustible, uno de los medios más eficientes para el transporte de energía dentro de la industria. Así que eso es lo que vamos a revisar hoy. Un sistema de vapor industrial está conformado por un conjunto de equipos, ¿verdad? Que su finalidad es producir, transportar, utilizar de la manera más eficiente la energía del vapor de agua. Entonces, los componentes principales que vamos a encontrar, pues, es la caldera, ¿verdad? Nuestro principal elemento generador de vapor, el cabezal de distribución o el manifold, las tuberías principales y todos los ramales o tuberías secundarias de vapor. Los equipos consumidores, pues en este caso, son los que se utilizan en la industria textil, las líneas de retorno de condensado, que forman parte de las tuberías para mejorar la eficiencia, que no se pierda tanta, o sea, que ese calor que nos quedó todavía lo podamos aprovechar, las trampas de vapor, los sistemas de tratamiento de agua y controles de expansión térmica. Y ahora, ya adentrándonos en los procesos en sí de una planta textil, no somos expertos en cuanto a esto. De hecho, la asignatura como tal no es aprender de planta textil, sino de plantas de vapor. Pero tuvimos que aprender, ¿verdad? Para poder integrar una planta de vapor en el rubro textil, pues tuvimos que conocer un poco de esto, ¿verdad? Entonces, estos procesos de teñido, de secado, de acabado, de compactado, los vamos a revisar uno a uno. Por ejemplo, el teñido, ¿verdad? Es el proceso mediante el se fija el color a la fibra textil. Entonces, generalmente se usan máquinas de tipo overflow que se operan por lotes. Entonces, si nos fijamos, ¿verdad? Lo que se hace en este proceso es básicamente bañar la tela con compuestos de color, ¿verdad? Con químicos adecuados, ¿verdad? Y en este caso, pues, para que la fijación del color sea adecuada, tiene que haber un papel importantísimo de la temperatura. Y ahí es donde entra el vapor, ¿verdad? Nuestro suministro de vapor suministra la energía, valga la redundancia, necesaria para elevar y mantener la temperatura
ideal o idónea para el correcto teñido. El secado es el siguiente paso, ¿verdad? Primero se pasa por un proceso de exprimido, ¿verdad? Que es eliminar el exceso de agua que nos quedó de haber sumergido las fibras en el colorante, ¿verdad? Entonces, en este proceso se usan rodillos de presión y en este caso el vapor no forma parte directa, ¿verdad? Pero esta es la etapa previa para el secado. Así que ya en el secado sí, ¿verdad? Y es cuando ya se encarga de la eliminación de toda la humedad residual del tejido y aquí lo que se usa es aire caliente. Así que ese aire pues es calentado por radiadores, serpentines, que su energía térmica es alimentada por el vapor de agua. Así que aquí en este proceso es donde se requiere vapor a presiones y caudales relativamente elevados y es donde más hay consumo de vapor dentro dentro de las plantas. Para el acabado, ¿verdad? Aquí pues es un tratamiento mecánico, ¿verdad? O también el calandrado, ¿verdad? Es un tratamiento mecánico en el cual la tela pasa entre rodillos previamente calentados con el objetivo de mejorar el acabado superficial de las fibras del tejido. Entonces, para mejorar el brillo, la suavidad, el control del ancho del tejido. Así que en este proceso volvemos al vapor, ¿verdad? Y es utilizado para calentar los rodillos. Posteriormente viene el proceso de compactado. Durante todo lo anterior, la prenda, como lo vimos, pues fue estirada, fue planchada, fue em, empapada de la solución colorante. Entonces, en este punto sí tenemos que devolverle ciertas características para que la tela no se encoja ni se estire. Así que ese es el proceso de compactado. Ahora ya entrando, sí, en la parte del sistema de vapor, ¿verdad? Y vamos a hablar del sistema de distribución de vapor y recordemos que todo ese vapor generado de las calderas a los diferentes puntos de la planta, ¿verdad? Desde sus tuberías principales hasta los ramales, tienen que cumplir muchísimas características. Y para asegurar la correcta distribución, ¿verdad? Tiene que cumplir algunas características. Por ejemplo, el vapor tiene que ser seco y limpio en los puntos de uso. Hay que garantizar eso. Las pérdidas de presión tienen que ser mínimas. Siempre van a haber pequeñas pérdidas, ya lo sabemos, pero tienen que ir al mínimo. La facilidad de operación y mantenimiento y sobre todo, pues, las normas de seguridad que se puedan cumplir con el personal y las instalaciones. Eh, el tratamiento de las aguas de alimentación, en este caso, sabemos que para garantizar una operación segura y prolongar la vida útil de los equipos, sobre todo de las calderas, el agua de alimentación tiene que tener pues, muchos tratamientos. En los equipos más comunes se encuentran los suavizadores, ¿verdad? Que esos de lo que se encargan es eliminar la dureza, ¿verdad? Aquí se usan resinas de intercambio iónico y los de aereadores, ¿verdad? Que estos son los encargados de remover el oxígeno, ¿verdad? Los gases disueltos y a veces también pues el dióxido de carbono, ¿verdad? Para evitar la corrosión interna de los equipos. La, eh, Estos conceptos teóricos también tenemos que tomarlos en cuenta, ¿verdad? La expansión térmica, las tuberías que transportan el vapor y condensado, obviamente al estar expuestos a temperaturas altas, van a tener ese diferencial de temperatura que va a hacer que haya una expansión. Entonces hay que utilizar elementos como las juntas de expansión, la zona MU, todos los omegas que son bastante utilizados y son para limitar o que no nos afecten esas dilataciones longitudinales de las tuberías, que no vayan a haber daños en las tuberías por esto. Y pues para eso se usa este concepto de aislamiento térmico, ¿verdad? En las tuberías, en los equipos es fundamental para reducir
las pérdidas de calor hacia el ambiente. Recordemos que ese calor es nuestro fin, ¿verdad? Es nuestra energía que estamos moviendo. Así que con eso mejoramos la eficiencia energética del sistema y pues obviamente cumplir las normas de seguridad para el personal. Hablando del almacenamiento, el suministro ya del combustible como tal, para una planta de vapor se eh, maneja los conceptos de los patios de tanque, ¿verdad? Entonces, no solo se trata de garantizar el abastecimiento continuo, sino con la seguridad del combustible, ¿verdad? Hacia las calderas. Entonces, tiene que cumplir criterios de capacidad, de seguridad operativa, de confiabilidad, la protección ambiental, y en este caso, pues hay que pensar tanto para el combustible principal, que en la mayoría de los casos suele ser el fuel óleo pesado, conocido como HFO, ¿verdad? Este sería el combustible principal para la operación continua de las calderas, pero también en muchos casos se utiliza el diésel, ¿verdad? Destinado como al arranque o a veces también de respaldo operativo, que tenemos que tener en cuenta los dos. Estos tanques se ubican dentro de un dique, el dique de retención es diseñado para contener derrames accidentales, mitigar riesgos ambientales de incendios, o sea que tiene que cumplir con muchos criterios de seguridad. Pues hablando un poquito del combustible principal, que en este caso es el HFO, sabemos que es un combustible líquido derivado del petróleo, caracterizado pues porque es altamente viscoso, tiene elevado poder calórico y lo hace muy rentable porque su costo es relativamente bajo. Así que es una opción bastante utilizada en calderas de gran capacidad. Entonces, por sus propiedades físicas, una de las debilidades que tiene es que requiere un precalentamiento, ¿verdad? Durante el almacenamiento y el suministro para disminuir la viscosidad y poderla mover con un bombeo eficiente hacia los quemadores. Entonces, ahí es donde entra el papel del diésel como combustible alternativo, ya que este, pues sabemos que es un combustible destilado, que tiene muchísima menor viscosidad, y pues eso hace que sea más fácil de ignición y más fácil de transportar que el HFO. Entonces, en las plantas de vapor industriales, el diésel usualmente se usa para arranque, ¿verdad? Y ya una vez que arrancó y la temperatura va aumentando, ya se puede pasar a una operación continua con HFO. Ya aquí en el marco técnico, ¿verdad? A diferencia del marco teórico, ya aquí estamos hablando de la planta en específico que vamos a diseñar. Entonces, se divide en dos partes. eh, Esta parte que es la descripción de los equipos y la demanda operativa, y la segunda parte que es, vamos a hablar de todo lo que son los criterios de diseño. Así que en este caso tenemos los equipos que se usan en el área de teñido, ¿verdad? Tenemos máquinas Mac de 250 kilos, Mac de 750 kilos, que en este caso son de tres puertos, la de 1000 kilos, que es de cuatro puertos, y la de 1500 kilos, que es de seis puertos. Entonces vamos a ver que eh, nos proporciona, ¿verdad? El promedio de libras por hora con las que trabajan, ¿verdad? Su demanda operativa. Y también se nos proporciona un factor de diversidad, es decir, que eh, pensamos que no todas van a ser utilizadas de manera simultánea. Entonces, este es el factor de diversidad pensado con el que va a trabajar la planta. También en el área de químicos y colores, ¿verdad? Tenemos el equipamiento, la máquina, esta trabaja a menor presión, a 80, ¿verdad? Y tiene eh, una demanda de 420 libras hora. Y esta sí, pues, se utiliza, destinamos que va a ser utilizada de manera continua. Ya luego en el área de acabado están las secadoras y las compactadoras, que ya habíamos mencionado, su rol en estos procesos. El, la secadora trabaja a 100 PSI y la compactadora a 90. Vemos pues que la secadora sí
ya lo habíamos mencionado, que su demanda es bastante alta, ¿verdad? De 5.100 libras por hora. Ya habíamos mencionado teóricamente por qué. Así que con estas son las máquinas que vamos a trabajar y estas son las que tenemos que, con nuestra producción de vapor, tenemos que cubrir esas demandas operativas. Así que ahora sí, vamos a la segunda parte de del marco técnico, que son todos los criterios de diseño del sistema de vapor. Eh, Después de realizar los cálculos, después de cubrir las demandas, tenemos que empezar por seleccionar una caldera. En este caso, pues vamos a utilizar eh, este catálogo de calderas que nos fue proporcionado, ¿verdad? Y se basa pues al final en la demanda total de vapor, ¿verdad? Hay que considerar, además de la demanda total, un factor de seguridad y son calderas industriales con capacidades que sobrepasen la demanda teórica, ¿verdad? Que haya ese factor de seguridad para siempre tener una holgura, pensando también en los momentos futuros o en el crecimiento de la planta. Así que es igual, ¿verdad? Tiene que ser una caldera que trabaje con los combustibles que nosotros ya tenemos pensados en utilizar. Como criterios de velocidad, ¿verdad? Se utilizan velocidades recomendadas en muchos plantillas técnicas para vapores saturados sobrecalentados, ¿verdad? Asegurando eficiencias y disminución de las pérdidas por presión. Entonces, según estas tablas que revisamos, ¿verdad? Al final vamos a trabajar con velocidades en el manifold de 15 metros por segundo. En las tuberías de distribución vamos a usar 50 metros por segundo. Y la idea, pues, es que las pérdidas finales deberían de ser menores a 10 psi. Esa es la meta. Para el dimensionamiento de tuberías, vamos a utilizar este esquema, esta tabla eh, proveída. Y recordemos que en este esquema, pues, tenemos que tomar en cuenta tanto el caudal, la presión, ¿verdad? Trabajamos con el caudal, la presión y la velocidad del vapor saturado, que ya elegimos también como criterio. Y de ahí van a salir nuestras diámetros de tubería. También para la evacuación de condensado, ya sabemos, ¿verdad? Que hay un análisis ahí en la relación de las tuberías de vapor con las de condensado y vamos a establecer puntos de drenaje mediante trampas de vapor cada 30 50 metros. Convencionalmente vamos a utilizar 50 metros con pendientes, ¿verdad? Adecuadas para evitar la acumulación de condensado y que siempre se queden en la trampa, porque igual ese condensado lo vamos a utilizar para mejorar la eficiencia de la planta. Y esta sería pues mi parte, ¿verdad? Toda la base teórica que vamos a utilizar para el diseño del proyecto. Realmente aquí no hemos entrado en cálculos, no hemos entrado eh, en las medidas directas del proyecto como tal, sino que esto era todo el marco referencial con el que vamos a trabajar para llevar a cabo eh, eh, el adecuado dimensionamiento, la adecuada selección de todos los elementos que vamos a utilizar para el diseño de nuestra planta. Así que muchas gracias por su atención y los dejo con mi compañero que continúa.